que es muy interesante, primero, digamos, muy interesante estar hoy aquí hablando de esto en el Banco de la República, sobre la pluralidad en general. Digamos, creo que vale la pena un poco la referencia que ella hacía de las gafas. Hay una cita muy conocida de un autor que para estos entornos es muy bienvenido, es Hyman Minsky. Entonces Minsky decía en el libro de Estabilizando una economía inestable que, que la teoría es como unas gafas. Entonces las gafas le permiten a uno ver el problema, entender la realidad, pero también se pueden convertir en anteojeras. En las anteojeras, como en los caballos, digamos, como que no te dejan ver otras perspectivas. Y yo creo que de buena manera el diálogo de hoy es tratar de probarse una gran variedad de gafas y decirle al Banco de la República también, digamos, y toda la gente que está involucrada en esto, pues que está bueno, digamos, permitir otras posibilidades y entenderlas y dialogar con ellas. Bien, también, digamos, hay yo escribí algo sobre esto que es una novela, escribí un artículo y arranqué el artículo sobre una novela muy conocida que se llama Orgullo y Prejuicio. Y pues de eso la verdad es un artículo que había escrito previamente el profesor Esteban Pérez Caldentey y Matías Bernengo. Y ellos utilizaban los dos términos de orgullo y prejuicio para hablar de la política monetaria. Y particularmente la idea del orgullo como la imposibilidad de dudar y el prejuicio en el sentido de no entender, digamos, las otras perspectivas y no permitir el estudio de las otras perspectivas. Digamos que en ese sentido, pues todo lo que dijo Laura me hizo pensar de la amplitud de lo que es la teoría monetaria también, y ahí podríamos ir entrando. La teoría monetaria me parece, fuera de ser una ciencia dura, digamos, la economía en general es un arte. Y, por ejemplo, cómo se construyó la Reserva Federal de Estados Unidos es un ejemplo. Vamos, el profesor Alin Young, que tiene unos apuntes de clase muy interesantes, habla de cómo se construyeron todas estas preguntas de objetivos e instrumentos, y particularmente no fue, curiosamente, la búsqueda del control inflacionario en su momento, sino la estabilidad financiera, y el que promovió eso fue JP Morgan, o sea, desde el sector privado promovió, pues digamos, el surgimiento de la Reserva Federal y luego ha tomado muchos caminos. Pero la forma en que se construye la política monetaria, creo yo que es un ejercicio de múltiples interacciones en términos de relaciones de poder, ¿cierto? En términos de teorías, por ejemplo, las teorías que hemos planteado, desde la teoría ortodoxa, por ejemplo, los poskeynesianos, de la heterodoxa, perdón, los poskeynesianos, ahí también está, por ejemplo, los regulacionistas franceses, pero también la ortodoxa. Entonces, por ejemplo, puede caber Milton Friedman o un autor de ese estilo, ¿no? Lucas, que citaba ella, pues es como de la gran variedad de visiones. Bien, yo creería, y había pensado en dos conceptos muy importantes de política monetaria. Uno de ellos es la elasticidad y el otro es la disciplina. Entonces, en términos de qué es lo que, digamos, cuál es el quehacer o la dificultad de la política monetaria, es ser un mecanismo claro alrededor de hasta dónde va la elasticidad y hasta dónde va la disciplina. ¿Qué es cada cosa? Entonces, digamos, elasticidad es la posibilidad de expandir el crédito, ampliar el acceso a medios de pago, permitir la continuidad de transacciones, compromisos, aunque todavía no exista el dinero final y suficiente para saldar de inmediato todos esos compromisos. Entonces, en el auge normalmente eso se permite, o sea, en el auge hay una gran elasticidad del sistema con muchos medios de pago, si uno entiende el sistema monetario como un sistema jerárquico. Entonces, digamos, cuando uno habla de elasticidad, habla de la posibilidad de expandir la producción y el empleo, permitir desarrollos industriales, permitir otro tipo digamos, de actividades sin que exista un temor, por ejemplo, como el temor fuerte que tenemos a la inflación. Pero también es claro, y también ha habido experiencias donde se desborda justamente ese objetivo y se necesita disciplina, que es el otro concepto, digamos, importante. La disciplina
digamos, en términos de lo que aquí se plantea, son las condiciones necesarias para garantizar, digamos, una restricción, sobre todo al uso de la moneda que sea de más alta jerarquía. Y en ese sentido, obligar a los agentes económicos a saldar las cuentas y no posponer más los pagos. Digamos, hay ha habido muchas formas de entender esto. Por ejemplo, la más conocida, por ejemplo, el patrón oro, anclar la moneda a un commodity, o establecer, por ejemplo, un ancla a reservas internacionales, o sea, tener, el caso extremo es la dolarización, por ejemplo, creería yo, que le mete máxima disciplina en el caso de que sea establecido. Entonces, lo que yo creo, digamos, en una discusión inicial que se puede plantear, es que la política monetaria es un vaivén entre estos dos conceptos. Entonces, hay periodos donde se necesita más disciplina y hay periodos donde se necesita más elasticidad. Digamos, creo que eso podría ser importante mencionarlo. Al respecto, yo pensaría algunos de los objetivos que se pueden relacionar con estos conceptos. El primero es la inflación. Entonces, la inflación, desde la teoría neoclásica, como mencionaba Laura, pues hay una idea de que si usted controla este objetivo, obtiene un concepto que se llama la coincidencia divina. Y la coincidencia divina es que si la inflación esperada es igual a la observada, las variables reales estarían en condiciones de pleno empleo, o sea, que la meta de conseguir el pleno empleo no es el objetivo principal, sino un objetivo secundario que se deriva digamos, de obtener el control inflacionario. Esa idea está muy anclada desde la idea de la disciplina, digamos, de Milton Friedman, de Lucas, de todos estos autores, ¿no? Pero también podemos tener, bueno, ahí iba a mencionar otra cosa, incluso podemos ir a un principio que llama el principio de Schwartz, de Anna Schwartz, que era coautora de Friedman, donde conseguir la inflación estable también consigue otro principio que es la estabilidad financiera. Entonces, francamente, con obtener un objetivo, usted obtiene todos los demás y tal vez sea la forma de pensar mayoritariamente aceptada, incluyendo pues el banco de nosotros, el banco central de nosotros. El segundo punto, el segundo objetivo, digamos, que yo podría comentar al respecto de disciplina y elasticidad es la tasa de interés. La tasa de interés juega un rol importante alrededor de esto. Una forma es, por ejemplo, si se concibe de forma vixeliana, que en ese sentido la tasa de interés puede estar tratando de equilibrar el mercado de fondos prestables, que es lo que se percibe en teoría del exceso de ahorro e inversión o viceversa, y simplemente es una forma de controlar la inflación a partir de lo que se percibe que está pasando en el mercado de fondos prestables. O sea, la tasa de interés es un mecanismo para regular la demanda agregada, estabilizar la inflación y obtener los objetivos que mencioné ahorita. Pero también existe el manejo de la tasa de interés en el sentido keynesiano, en el sentido kalekiano, en el sentido miskiano. Entonces, ¿para qué sirve la tasa de interés? La tasa de interés como instrumento de política monetaria puede ser un mecanismo para estimular la inversión a través del financiamiento y por lo tanto estimular la demanda agregada, la producción y el empleo. Es decir, que la política monetaria no es neutra, sino que los cambios en la tasa de interés pueden incidir en variables reales como la producción y el empleo, y tal vez esa es una de las preocupaciones más importantes que tenemos, justamente cuando la tasa de interés está muy alta ahorita, en términos de la tasa de intervención del banco, pues que eso puede afectar negativamente la actividad productiva, no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo. O sea, los modelos, digamos, de corte más tradicional que mencionaba Laura, son modelos que perciben que incluso esto puede pasar en los modelos neokeynesianos, o sea, la tasa de interés puede tener efectos reales o variables nominales pueden tener efectos reales, pero niegan en el largo plazo que pueda tener algún efecto. Entonces, puede que si uno insiste en una política monetaria contractiva de manera persistente, la producción y el empleo se frenen también de manera persistente y eso afecta a largo plazo, incluso las variables como
la Nairú o la tasa de crecimiento natural de la economía se perciben y se explican desde otras fuerzas no monetarias, pues podrían estar siendo afectadas por variables monetarias en el sentido del canal real que estos autores denuncian. Digamos que es parte de la forma de, aunque sea el mismo instrumento, se lo puede concebir de diferentes maneras teóricamente hablando y prácticamente hablando. Entonces, uno es en la versión de la disciplina, el otro es en la versión de la elasticidad. Hay otro que es más controversial, digamos,